Por estos días, el presidente de la República, Gabriel Boric, se encuentra de gira por Europa y ha tenido, al menos hasta ahora, dos grandes hechos que están marcando esta visita, que forman parte de lo mismo, pero que al mismo tiempo nos muestran la distancia entre Gabriel Boric y el presidente Boric. El tema que forma parte de lo mismo, los derechos humanos. Siempre Gabriel Boric ha sido un férreo defensor en esta materia. Pero al mismo tiempo hemos tenido dos actos que marcan una diferencia, una distancia entre actuar como jefe de Estado y a título personal. En España, el mismo día en que invitó a todos los partidos políticos chilenos a consensuar una postura común frente a los 50 años del golpe, después decide encabezar un acto de reconocimiento al ex juez Baltasar Garzón, el mismo que ordenó la detención de Pinochet en Gran Bretaña. Si era obvio que desde la oposición le iban a rechazar esta invitación a firmar una carta condenando el golpe, era todavía más evidente que la distinción al juez español iba a generar ruido. Se puede pensar que ese acto para ensalzar la figura de Garzón es polémico por el tema Pinochet. Sí, puede ser. Era realzar una figura antagónica al Estado chileno, porque recordemos que fue el Estado de Chile, nos guste o no, el que en su momento defendió que en esa época no había extraterritorialidad de las leyes como para enjuiciar a Pinochet en otro país y por lo mismo se reclamó su liberación. Insisto, más allá de si nos guste o no lo que ocurrió. Recordemos que además quien peleó por su regreso a Chile fue el presidente Frei Ruiz-Tagle, aún sabiendo que su padre, Frei Montalva, y Pinochet fueron acérrimos enemigos y que muy probablemente el dictador estaba detrás de su muerte. Pero Frei Ruiz-Tagle actuó como jefe de Estado, representando a un gobierno electo democráticamente y que en nombre del Estado de Chile cuestionó su detención fuera de nuestras fronteras. Y quien hoy es canciller, Alberto Van Claveren, fue quien litigó internacionalmente a nombre del Estado de Chile para ese efecto. El reconocimiento a Garzón al menos lo ponía en una situación incómoda. Sí, se puede pensar entonces que la polémica de distinguirlo viene por ese lado, pero no. En realidad la controversia no es tanto por eso, el rol de Garzón versus el de Van Claveren por la detención de Pinochet. La polémica se declara porque Garzón también apoyó activamente y de forma pública, incluso legal, a Bolivia en la demanda marítima que ese país presentó en contra de Chile en La Haya. Es decir, actuó contra los intereses nacionales en un tema muy, pero muy sensible para nuestros propios intereses. Un litigio donde además el actual canciller fue parte de nuestro equipo jurídico de defensa. O sea, Garzón y Van Claveren han estado en mundos y en polos opuestos no una, sino que dos veces. Y Boric lo pone en una situación al menos poco cómoda. ¿Sabía el canciller que iba a tener lugar ese acto de reconocimiento a Baltasar Garzón el fin de semana? Probablemente no. Cuando le preguntaron, el canciller eludió responder de forma elegante, diciendo que si sabía o no sabía es absolutamente irrelevante. Trató de bajarle el perfil, es decir, una respuesta diplomática para un viejo político que se mueve en esas aguas y que intentó evitar que el tema escalara. Sin embargo, una vez más, Gabriel Boric se hace trampa en el solitario, toma decisiones al margen de la Cancillería o al menos exponiéndola, como ya lo ha hecho antes y varias veces, al punto de que se generaron problemas en la Cancillería que llevaron a tener que hacer un cambio y una cirugía profunda como nunca antes lo habíamos visto en democracia, sacar a la ministra y también a los subsecretarios. Pero está el otro Boric, en medio de la reunión, la declaración final de la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, CELAC. Una declaración que quedó bloqueada por la postura de las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela, esos no son gobiernos, son dictaduras, que no aceptaban las referencias a una condena a Rusia por haber invadido a Ucrania. Y el presidente Gabriel Boric, delante de esos y otros presidentes, dice que entiendo que la declaración está trabada porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania. Aquí se ha violado claramente el derecho internacional, no por las dos partes, dijo Boric, por una parte, que es Rusia. Esos tres países que se oponían a hablar de una invasión son países aliados de Rusia que reciben ayuda económica por parte de Rusia y que, digamos, comparten el pensamiento, digamos, anacrónico de la era soviética. Son dictaduras que apoyan a un cuasi dictador, como lo es, por cierto, Vladimir Putin. Y el presidente Boric no teme asumir una postura en términos chilenos como jefe de Estado,
condenando la guerra y criticando a Rusia. Se pone en una posición muy, pero muy distante de figuras también del mundo de la izquierda latinoamericana, como Alberto Fernández de Argentina, Lula da Silva de Brasil o Gustavo Petro de Colombia. Y el presidente no teme que lo vayan a cuestionar por eso. Asume como jefe de Estado un rol protagónico y se convierte en una figura vistosa y seguramente será destacado en los siguientes días en la comunidad internacional por su valentía en ese discurso. Y es allí donde surge esta clásica controversia del Gabriel Boric versus presidente de la República. Cuando el presidente hace sus discursos más formales, como fue en este caso en la cumbre o lo hemos visto ante el Congreso o en las cadenas de televisión, el presidente habla con una cierta estatura de mira. Cuando a veces se sale de esos discursos e improvisa, es cuando aparece el Boric, no sé si el real, pero al menos el más personal, que dista mucho de ese otro discurso que a veces nos presenta a un presidente con ganas de hacer que las cosas cambien por la vía institucional. El presidente de la República, que entiende, por ejemplo, que no había espacio para amnistiar a los líderes del estallido social, versus el Gabriel Boric, que toma la decisión de indultarlos. El presidente de la República, que asume la necesidad de tener militares en la macrozona sur, versus el Gabriel Boric, que antes los insultaba. El mismo Gabriel Boric, que antes insultaba a carabineros y que como presidente de la República decide defenderlos y entregarles recursos como pocas veces en los últimos años hemos visto en el presupuesto de la nación. El Gabriel Boric, que creía que había que sacar plata de las AFP, versus el presidente de la República, que asume que es una irresponsabilidad porque afecta a la economía. El Gabriel Boric, que criticaba los 30 años y que se sumaba al discurso de no son 30 pesos, son 30 años, versus el presidente de la República, que elogia y destaca lo que en 3 décadas se ha hecho en nuestro país. El presidente que dice que, bueno, tenemos la necesidad de encuentro. No queremos como sociedad una constitución partisana, digo, sino una constitución incluyente. Eso lo dice el presidente. Versus el Gabriel Boric, que decidió hacer campaña por el apruebo y que hoy en cambio cuestiona el texto que nos presentaron y rechazamos en septiembre. El presidente que invita a todos los chilenos a reflexionar sobre los 50 años, pero que finalmente termina cediendo a la presión del Partido Comunista y saca al coordinador de esos actos, Patricio Fernández. El presidente de la República, que dice que no pone las manos al fuego por nadie en el caso convenios, pero que cuando luego habla, pareciera a título más bien personal, termina defendiendo a dos autoridades, una de las cuales tuvo que renunciar porque así se lo pidió el ministro de Vivienda. Y así podríamos seguir. El presidente Gabriel Boric es el presidente que vimos en la cumbre. Gabriel Boric, la persona, es la que se da el gusto con Baltasar Garzón. Cuando es presidente de la República es cuando Gabriel Boric destaca. Cuando Boric, es cuando tiene problemas. Cosas como el gesto de reconocimiento público al ex juez español opacan al Boric presidente. Son gustitos que simplemente no puede darse si quiere seguir destacando.